Ya estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano. Como cada semana está nuestra psicóloga María Herrera. El día de hoy vamos a hablar de un cortometraje animado que trata sobre la envidia. Psicóloga, muy buenos días. Gracias por Hola, estar con buenos días, nosotros. Nidia. Buenos días a todas y a todos. Antes de hablar del cortometraje, me gustaría saber qué es la envidia y sobre todo si existe la famosa envidia de la buena. Ok. La envidia es una emoción, es un estado incluso de los seres humanos que puede convertirse en uno de los venenos más grandes que podemos vivir hacia nosotros y hacia los demás, precisamente por sentirnos poca cosa, que ya lo hemos tocado en otros programas, ¿no? Y te decía que eso de la envidia de la buena es una frase hecha a partir del no reconocimiento o del ocultar nuestra envidia, porque la envidia es una de las emociones y de los estados que más queremos ocultar. No queremos que nadie se dé cuenta la envidia que nos da tal o cual persona por lo que es, por lo que tiene, por lo que inspira, por todo, ¿no? Entonces, podemos deconstruir, quitar de en medio esa envidia de la buena y dejémoslo en envidia porque es una emoción que es importante identificar, importante reconocer, importante que nos demos cuenta para qué está ahí, de qué nos sirve. O sea, si vale la pena desgastar. Hay gente que desgasta toda su vida, toda su energía en sentir envidia por alguien, incluso que cuando niña o niño les tenía envidia porque a esa niña le hacían una torta muy rica, ¿no? Y va pasando los años y recuerda esa envidia como si la estuviera viviendo ya siendo una persona adulta, ¿no? Ahora, me gustaría saber si nuestra psicóloga ha sentido envidia. Por supuesto que sí. El identificar para mí la historia de por qué me parece importante esta pregunta, porque el poder reconocer que la envidia es parte de los seres humanos y poder identificar los niveles, ¿no? Las gradaciones. Yo recuerdo que la que más me acuerdo era que yo tenía una amiga, muy amiga mía, nos queríamos mucho y participábamos en comidas y en todo, pero ella siempre sacaba el primer lugar en el cuadro de honor y yo siempre sacaba el segundo lugar y entonces decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo me saco esto Si me estoy si me esforzando, ¿no? esfuerzo y ella siempre se saca? Pero lo decía así, ¿no? Ella siempre se saca. Y claro, todas a lo largo de nuestra vida y nadie somos excepción, todas lo hemos vivido en mayor grado, menor grado en algún momento de nuestra vida. Y la parte más importante es identificarla y reconocerla. ¿Qué quiere decir? Reconozco, identifico que siento una profunda envidia por esto, o por esta persona, o por esta situación. Y, ¿cómo decirte? El envidiar a alguien significa que el otro tiene algo que tú no tienes. Y siempre estás deseando tener eso otro que esa persona tiene y que tú no tienes. Porque finalmente la envidia es otro de los sentimientos de los que hemos venido hablando, de sentirte menos, de sentirte inferior. Y por ejemplo, todo el tiempo estamos proyectando nuestra envidia de una u otra manera. Nunca voy a olvidar que alguien le dijo una vez a una amiga, le dijo, es que fulanito te tiene mucha envidia por tu casa que compraste, que no sé qué. Y entonces cuando pasó esa situación me dice esta persona, en realidad él es el que tiene envidia. O sea, todo el tiempo estamos proyectando diciendo que alguien más siente envidia, pero en realidad la estamos sintiendo nosotras, las niñas, los niños. Se genera además, ya lo hemos visto en otros programas, como el asunto de competir permanentemente, más esa mezcla de sentirte inferior, más esa mezcla de no sentirte suficiente y de permanentemente compararte y de tener rencor y toda esta gama de emociones que hemos venido tratando en estos programas se convierten en una forma de no aceptación
y terminas envidiando a otros o colocándole a otros un sentimiento o una emoción que la tienes tú. Y esto empieza desde la infancia, que justamente el cortometraje que nos vas a platicar, pues trata de dos pequeñas. El cortometraje, véanlo, encuéntrenlo, es un cortometraje que aborda sobre la envidia y el rencor o el odio, algo así, ¿no? Y el odio, sí. Dura 3 minutos y así busquen y anoten, vayan anotando las que sí desde el principio vieron que era importante tener un cuaderno para ir identificando en cada una y en cada uno de nosotros las emociones. Este cortometraje, véanlo, es chiquitito y se trata de que son pequeñas bolitas negras, ¿no? Aparece la niña, una niña de lentes, con un cuaderno donde solamente escribe cosas de odio para su hermana, porque existe la envidia entre los hermanos, entre los padres, de que si el hijo que quisiera más a la mamá quiere más al papá. En todos los contextos sentimos envidia. La historia de este cortometraje son y a de veces dos. sin querer se fomenta en la familia. Es Es sin querer, o sea. Y hay veces que es sin querer y hay veces que es queriendo, ¿no? No todo el tiempo es inconsciente la envidia. Hay veces que es muy clara y cómo fomentas en las relaciones entre hermanos. ¿Qué quiere decir? Cuando te la pasas solamente alabando a uno y el que hace uno y es la más bonita y es la más aplicada, que es lo como sucede en el cortometraje, está la simpática, la aplicada, la que tiene medallas y trofeos de no sé cuántas cosas, ¿no? Y la otra que vive permanentemente envidiándola y aparecen como pequeños muñequitos negros con unos dientes que significan esa envidia que cada vez se va multiplicando, el rencor, el odio, la envidia se va multiplicando hasta que se vuelve un monstruo tan grande que no lo puedes controlar y que se vuelve tu propio veneno porque no puedes dejar de sentir eso y tu único objeto de pensamiento y de sentimientos es estar en esa emoción. Y estás desgastando tu vida. Tu en vida en que no vale la envidiar, pena. así es. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra la envidia? Primero, identificar que la tienes, ¿no? Y véanlo ahí, aunque suene medio de ficción esa parte del cortometraje, donde dice, convierte la envidia y el odio en amor. Para llegar a ese amor, primero tienes que llegar a entender que tienes que identificar eso que sientes hacia la otra persona. Desde niñas aprender y enseñar que todo mundo tenemos un valor y que podamos identificar, gestionar nuestras emociones, poder hablar de la envidia, poder hablar de los celos, poder hablar del rencor, porque todo eso es tachado, por eso es tan oculto, por eso todo mundo tratamos de ocultar si sentimos envidia o celos, porque es algo que es muy castigado socialmente. Es que es una envidiosa o es un envidioso. Vean ese cortometraje, es muy chiquitito y busquen películas, que hay bastantes en la cinematografía, que hablan de la importancia de gestionar las emociones y principalmente esa emoción que está dentro de los 7 pecados capitales, que es la envidia. Ay, psicóloga, pues muchísimas gracias por la recomendación. Por supuesto que veremos el cortometraje de nueva cuenta y pues lo vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Mira. Muchísimas gracias. Para quienes quieran ver el cortometraje, es un cortometraje reflexivo y se titula La envidia y el odio. Vamos a más información, Fátima.